Esa predicación que les compartí después, les compartí sobre cuál es tu meta. ¿Cuál es tu meta? Y en forma general, cuando nosotros pensemos llegar a la presencia de Dios, ¿cómo estamos trabajando? Porque saben, cuando nosotros tenemos un plan, un propósito, organizamos las cosas de manera tal que puedan llegarse a cumplirse. Hoy voy a predicar sobre las bodas del Cordero. Es un tema súper importante, un tema que nosotros debemos de estarlo anhelando, esperando con un gran deseo. Y les decía que es importante el que nosotros nos preparemos. Yo recuerdo, seguramente he asistido a las bodas de varios de ustedes, de los que están casados, y yo me acuerdo de la boda de Víctor. En particular me acuerdo mucho porque esa boda pues fue una boda muy bonita, y vimos cómo él se organizó y estaba una cosa muy bonita que fue aquello, en donde fue un plan, estableció un orden para poder llegar a todo eso, y se lograron esas bodas, y gracias a Dios, porque él se gozó y nosotros nos gozamos con él. Y ahora en este tema de las bodas del Cordero es algo que nosotros tenemos que ir considerando, lo que Dios tiene para nuestras vidas y cómo es que vamos a llegar a estas bodas, porque tenemos que ir pensando en qué vamos a hacer cuando lleguemos ante el trono del Señor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son nuestras expectativas para ese tiempo? ¿Cuál es, ahora sí, que lo que esperas? ¿Qué esperas tú cuando eso ocurra? Porque puede decirse que dentro del pasaje que vamos a ver, uno de los versículos al final, ahorita lo vamos a leer, dice: bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los llamados. ¿Y quiénes son los llamados a las bodas del Cordero? Bueno, yo creo que aquí es importante mencionarlo, establecerlo. Y es el hecho de que nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando nosotros confesamos con nuestra boca, que es lo que vamos a estar viendo más a detalle, que Jesucristo es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, los llamados a las cenas del Cordero somos todos aquellos que hemos creído y depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si tú no has hecho una decisión, si tú no crees en el Señor Jesucristo, pues no vas a estar en estas bodas, no vas a estar en esta cena. Yo te invito a que, si no estás convencido, si en tu corazón hay dudas con respecto a eso, a que vengas a Cristo, ven a Jesús. Él tiene grandes cosas para nosotros, porque saben, previo a este evento ocurrió algo verdaderamente, digamos que importante. Antes del evento de las alabanzas que da el Señor, de las cenas del Cordero, el capítulo de Apocalipsis 19, antes de eso está el juicio sobre Babilonia, y es lo que vamos ahorita a ver. El juicio sobre aquella que derramó la sangre de tantos creyentes, aquella que se caracterizó por tanta inmoralidad. Dios la juzga, y dice la Biblia que cae derrotada. Cae derrotada, y en vista de que fue derrotada, vamos a Apocalipsis capítulo 19, por favor. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9, 10. Puede decirse que es hasta el 9. Ya lo tenemos ahí. Dice así de la siguiente manera en Apocalipsis 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios,
que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me posté a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí vemos cómo en esta parte, esta alabanza, después dice, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, aleluya. ¿Saben? Hay una cosa bien interesante porque esta palabra aleluya se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento. Y está justamente en este pasaje. Esa alabanza a Dios, esa gloria a Dios, en donde está Dios manifestando su gloria, ahora sí que toda su maravilla y todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Aquí vemos que hay una gran multitud en el cielo, tanto ángeles, dice nada más multitud, de gente, de ángeles que están alabándole a Dios y que están haciéndole una reverencia a nuestro Dios, donde le están haciendo salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y saben, eso es algo importante, la salvación que Dios ofrece a nosotros, a todos los que hemos creído. Él nos ha dado la oportunidad de poder estar en la presencia de Dios para que podamos gozarnos. Y es toda honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Hoy en día nosotros podemos ver cómo en realidad estamos rodeados de maldad. Ahorita, en este momento, en estos tiempos, vemos cómo la misma creación está sufriendo a causa del pecado del hombre, a causa ahora sí que de nuestra desobediencia, de nuestra rebeldía, y hay tanta maldad alrededor nuestro, y nosotros tenemos que comprender que esta salvación Dios nos la ofrece a todos nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor. Y esta salvación está al alcance de todos. Lamentablemente hay muchos que todavía no la han tomado y están viviendo de una manera diferente. Por eso es que aquí dice que sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado, dice, a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. En Apocalipsis, previo a este, dice, alégrate, en el versículo 28, capítulo 18, 20, dice, alégrate sobre ella, cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. Dios ha hecho justicia al juzgar a Babilonia, a juzgar a la gran ramera, a juzgar a aquella que ha tenido tanta inmoralidad y que ha visto al creyente matándolo. Hoy en día sabemos cómo Satanás dice anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros estamos dejamos que Satanás domine nuestras mentes, nos dejamos engañar y ahora hay cosas que le llamamos enfermedades cuando en realidad son pecados. Y Dios quiere que nosotros volteemos a verlo y que nosotros vivamos una vida digna del Señor, una vida en la cual el Señor sea glorificado, honrado, y que esta salvación que Él nos ofrece podamos estarlos conscientes y gozosos por Él. Realmente Dios nos dice que sus juicios son verdaderos y justos. Nosotros tenemos que entender que, como dice en Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará.
Dice, porque el que siembra para la carne segará destrucción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Así que no sé cómo sea tu vida hoy en día. A lo mejor no estás contento, no estás completo con lo que Dios tiene para ti. A lo mejor estás buscando cosas diferentes. No es suficiente la Biblia y te agarras de otras cosas, cuando en realidad Dios es suficiente. Y tenemos que aferrarnos al Señor. Tenemos que agarrarnos de su mano y estar convencidos que Él tiene un propósito maravilloso para nosotros. Porque el juicio, como les decía, el que no tiene a Cristo va a sufrir de una manera tremenda. Vemos cómo en Marcos 9:48 menciona, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Una vez que ha sido juzgado y que ahora sí que los otros vamos a estar con el Señor, aquellos que no lo tienen van a la condenación eterna. Y tenemos que proclamarlo, tenemos que estarlo diciendo. No podemos quedarnos callados, porque esto va a ocurrir. La iglesia tiene una gran responsabilidad y esa responsabilidad que tiene es proclamar el evangelio. Nosotros somos la iglesia, por tanto nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar el nombre de Dios. ¿Qué nos falta para hablar del Señor Jesucristo? ¿Qué nos falta para estar proclamando su gloria? Yo ayer me quedé realmente sorprendido. Salud. Realmente me quedé sorprendido ayer cómo un contingente enorme de grupos de cristianos iban desfilando por la calle por Cuauhtémoc. Creo que fue ayer. No sé si era otro día, pero creo que sí fue ayer. Un contingente muy grande, cantando y alabando a Dios, orando por nuestra ciudad, y luego llegaron hasta la Macroplaza y continuaron alabándolo. Eso yo lo vi por las redes sociales y nos damos cuenta cómo esa debe ser nuestra función. Esa debe ser la función que tenga la iglesia, de hablar y proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es una forma, es parte de todo esto. Dice, porque otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya, amén y aleluya. Cuando nosotros vemos estas cosas que Dios está haciendo, las cosas que Dios está ahora sí que preparando para que nosotros podamos llegar hasta su presencia y que nos podamos gozar y estar ahora sí que buscando honrarle y glorificándolo, tenemos que estar buscando esas cosas que Dios quiere. Te has de preguntar, bueno, ¿y quiénes son los 24 ancianos? Yo estuve ahí investigando un poco y al parecer algunos teólogos son 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles y los 4 seres vivientes representan ángeles con las diferentes características del Señor Jesucristo. Ese es un estudio interesante que también valdría la pena preparar. Pero aquí lo importante es que todos rindiéndole gloria y honra a Dios. Y aquí nosotros, ¿qué estamos haciendo para honrar y glorificar a Dios? Cuando nosotros, nuestra vida, nuestra propia vida, debe de honrar al Señor. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos diciendo? ¿Cuál es nuestra conversación? ¿Día con día estamos glorificando a Dios o solamente estamos pasándola a decir nomás? ¿Qué tan fuerte es en nuestro corazón la convicción de honrar y glorificar a Dios? Porque a veces como que es más importante otras cosas. Como que es más importante el atender otros asuntos. Si hay tiempo voy a la iglesia, si hay tiempo lo voy a atender, si hay tiempo voy a poder hacer aquello, si hay tiempo pues sí podré ir. Pero aquí la Biblia nos está enseñando que debemos honrarle y glorificar a Dios. Por esa palabra de aleluya. Y muchas veces vemos cómo en el pasado, cuando menos antes de que yo me convirtiera al Señor, a los hermanos les decían aleluyas, porque glorificaban a Dios. Y uno los veía y eran diferentes. Y hoy, los cristianos de hoy, ya no nos dicen aleluyas. Ya no somos aleluyas, porque no.
Somos una copia del mundo. Dios quiere que le honremos y glorifiquemos. Porque luego fíjense lo que dice. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. No importa cuál sea nuestra condición. No importa, dice aquí, pequeños y grandes. No importa si eres nuevo en la fe o si ya tienes muchos años en la fe. No importa si de edad eres pequeño o si ya eres grande o si eres mayor, como dicen por ahí, ya eres adulto mayor. No importa. Lo importante es que debemos de glorificar a Dios. Debemos de honrarle y darle toda la gloria y toda la honra al Señor nuestro Dios. Dice, yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dice, como la voz de grandes truenos, el estruendo de muchas aguas. No es imponente cuando hay esas tormentas eléctricas y que se oyen ese retumbar de los truenos y que a veces hasta las ventanas vibran. Dice que así debemos alabar a nuestro Dios, que así debemos honrarlo. Nuestra vida, nuestro testimonio debe de resaltar, debe de notarse, debe de verse que somos hijos de Dios. Ahora el jueves estábamos en la reunión de varones, que por cierto los invito, hermanos, hay algunos que empezaron a venir, dejaron de venir ya, los invito a que vengan. Si crees que no es interesante, a lo mejor tienes mucho que aportar, vengan. Y en esa reunión se comentaba justamente de cómo el testimonio de nosotros es tan importante porque la gente ve cómo actuamos. Y hablaban por ahí de un hermano en la iglesia que era una lindura de persona, en donde pues la gente lo veía, que era muy, muy bella la persona, muy atento, en fin, muy espiritual y todo. Pero luego le dieron un encargo de trabajo en una obra, y entonces el pastor llega y lo escucha. Dice, ¿qué palabrotas son esas? Ya no se conocía. Dice, es que si no, no te hacen caso. ¿Se creen eso? Que uno tenga que hablar con palabrotas para que te hagan caso. Yo creo que no. Entonces, ¿cómo es? Y entonces dice, diferente, ya no era el testimonio de aquella persona. Ya dice, pues, ¿qué está haciendo? Es el líder de la iglesia. Cuando se pone a hacer otras cosas, resulta que, pues, que no es testimonio. Y nosotros debemos ser testimonio. ¿Por qué? Porque hay un tiempo en que vamos a estar en la presencia del Señor. Todos vamos a llegar ante Él. Y así como Nabucodonosor en Daniel 4:35 reconoció la grandeza de Dios, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le digas, ¿qué haces? Dios es maravilloso. Todo esto que estaba, este preámbulo que estamos viendo es para llegarnos a la boda, a las cenas de las bodas del Cordero. Y es tan importante el tema de las bodas porque es una figura. La figura del matrimonio es una figura de estabilidad. Es una figura de amor. Es una figura de intimidad, en donde no se puede romper. Como dice su palabra, ¿verdad? Que los dos serán una sola carne. Es una figura en donde muestra esa seguridad que hay. Y qué triste, hermanos, que esa figura hoy en día está corrupta. Hoy en día, con gran facilidad, se rompen, se divorcian. Vamos a casarnos, total, si no funcionan, nos divorciamos.
Esa figura es una figura de fidelidad, de entrega, de sacrificio, en donde estamos todos dispuestos a dar todo por nuestra esposo o esposa. Por eso es tan importante esta muestra que Dios nos da. Tenemos un intruso en casa. Entonces, tenemos que reconocer la importancia. Y mira, si en tu matrimonio hoy tú estás fallando, considéralo. Considéralo. Pídele perdón a tu esposo o a tu esposa. Reconsidera tus caminos, porque escucha, lo que vamos a ver ahorita realmente es de gran relevancia en cuanto a las bodas del Cordero. Les decía esa importancia. En los tiempos antiguos había como que tres tiempos en donde eran las bodas. Uno era el compromiso, cuando se establecía que se iban a casar. A veces desde chiquitos ya estaban comprometidos, se iban a casarse. Y luego cuando se presentaban, cuando ya lo conocían, y luego cuando ya eran realmente las bodas. ¿Sí? Entonces, hoy es diferente, en nuestros tiempos son otras costumbres, pero así era como se acostumbraba. Y entonces aquí viene este tema, que esto que les voy a compartir de las bodas del Cordero son apuntes del hermano Linden. En unos apuntes que llaman los últimos acontecimientos, y esto está desglosado de él. Yo creo que si ahorita estuviera el hermano Linden, diría, ay, hermanos, ¿qué están haciendo con su matrimonio? ¿A poco no? ¿Se acuerdan que decía mucho, ay, hermanos, ¿qué hacen con su matrimonio? ¿Lo están cuidando? ¿Están atentos? ¿Están siendo fieles? ¿Están siendo fieles? Porque escuchen lo que él tiene. ¿Cuál es dentro de las bodas del Cordero? Dice, gocémonos, y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y aquí en este pasaje tenemos que empezar a ver, dentro de lo que Dios tiene para nosotros, primero, ¿cuál es la relación que existe entre el pueblo de Dios y Dios mismo? Porque cuando hablamos aquí de la esposa, es importante que hablemos que la esposa es la iglesia. Nosotros somos la esposa. Cristo es el esposo. ¿Sí? Entonces, como esposa, nosotros tenemos que estarnos preparando y esperar ansiosamente esa fecha en que vamos a estar por siempre unidos con el Señor. Entonces les decía, es una relación que existe entre Dios nuestro Padre Celestial y su pueblo. Es la de un padre para con sus hijos. En Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y carne, sino de Dios. Y luego, ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17, dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y ¿qué? Y coherederos con Cristo. Pero fíjese lo que dice. Hay una condición. Dice, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, allá hay una relación entre nosotros y Dios cuando nosotros creemos, cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros entendemos y obedecemos al Espíritu de Dios, cuando el Señor nos dice, no hagas esto y no lo hacemos. Cuando si en tu mente estás pensando pecar y el Espíritu Santo te dice, detente, y dices, no, pero es que es bien rico hacerlo, y lo haces, cuidado. Dios quiere que estés atento a su palabra. Ahora también, la relación que existe entre Dios, el Hijo y su pueblo, es como la de un marido para con su esposa. Ahorita vamos a ver todo, yo creo que en muchas bodas se lee el Salmo 45, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero ahí está esa relación que es como la de un marido para con su esposa. Pero si nosotros vemos en Isaías 61, dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esa es la relación que hay entre el Señor Jesucristo y nosotros. Una relación de amor, una relación en donde nosotros vamos a estar juntamente con Él. Ahora, esto fue la relación que hay, una relación de padre a hijo, una relación de esposo a esposa. Esa es la que tenemos con nuestro amado Dios, esa relación que hay entre nosotros y Dios. Y luego, ¿cuándo va a ser el tiempo de la boda? Nosotros como creyentes somos desposados con Cristo desde el momento mismo en que nosotros nos convertimos. Cuando nosotros nos convertimos, ahí entramos ya en esa relación directa con el Señor Jesucristo. Ya está esa relación. En 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Si ustedes se fijan, hay una relación muy importante y se menciona continuamente la necesidad de estar limpios y puros delante de Dios. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Realmente estamos viviendo una vida apartada de Dios? Es decir, una vida de santidad. Porque fallamos muchos, hermanos, pero a veces hay algunos que pueden hacerlo deliberadamente, sabiendo que ofenden al Señor como quiera lo hacen. Y necesitamos estar en ese entendido que somos desposados con Cristo y como tal debemos serle fieles. Desde ahorita, ya desde hoy, tienes que ser fiel al Señor. Tienes que mostrarle esa fidelidad a Cristo. Y este tiempo es es el resultado de un acto mutuo de entregarse y recibirse uno al otro, entre Cristo y el creyente. Dice, primero está el darse. Cristo se dio. El Padre nos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha hecho, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, nos dio al Padre. Cristo mismo se ha dado a nosotros. Allí en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Cuándo se entregó? En la cruz del Calvario, cuando ahí padeció por causa de nuestros pecados. En esa cruz Él sufrió, cargó con el pecado de todos nosotros. Dice, y por su llaga hemos sido curados.
por ese acto de sacrificio del Señor, es que nosotros podemos entrar con certidumbre a la presencia misma de Dios. Podemos orar con esa seguridad de que Dios nos oye, porque el Señor ya hizo la parte de entregarse por nosotros. Y nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponda de entregarnos a Él. No ser fríos, no ser ahora sí que insensibles a su llamado. Dios te está llamando. Dios quiere que seas, así como el Señor Jesucristo se entregó, también tú lo hagas. Ahorita lo vamos a ver. Y luego nos vuelve a hacer, el mismo Padre le ha dado a su Hijo a nosotros. En Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, dijo el Señor, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El Padre le ha dado a su Hijo a nosotros. Nosotros hemos sido entregados. Lo dije mal ahorita. Nosotros hemos sido entregados a Dios. Y Dios, el Señor Jesús, nos cuida. Por eso está la parábola de las 100 ovejas. Aquella que se descarrió va y la trae y la busca. Con amor acerca a la oveja descarriada. Nosotros tenemos que también ir por aquella oveja descarriada. Hermanos, a veces aquí en la iglesia nosotros somos crueles con aquellos que se han apartado. Somos crueles porque les decimos, hey, ¿por qué no has venido? Hey, ¿qué pasa? No, no te voy a dar a ti, ¿por qué no vienes? Ah, nomás vienes cuando hay fiesta. Hermanos, somos crueles. Dios nos ha aceptado como somos. ¿Por qué nosotros somos mejores que Dios cuando reclamamos a otros porque no vienen? Dios nos ama con un amor incondicional. Pero nosotros somos crueles. A pesar de que el Padre nos ha dado a su Hijo, nos ha dado a Jesucristo, o sea, nosotros nos ha entregado a Él. Seamos considerados, hermanos, con aquellos que por alguna razón se han apartado. A veces nosotros, les digo, somos crueles. Jesucristo nos enseña en la parábola de las 100 ovejas que la perdida va y por ella y la busca y la trae. El deseo de Dios es atraer al que se ha perdido, no condenarlos. Porque miren, hasta el último día hay esperanza para el perdido. Hasta el último día en que nosotros vayamos a la presencia de Dios, hay esperanza para esa persona. No podemos condenarlos. Tenemos que buscarlos, atraerlos. A veces nos duele. A mí en particular tengo dolor, pero tenemos que buscarlos, hermanos. No seamos crueles con los que se han apartado. Hablémosles con amor, porque el Señor nos ha hablado con amor a nosotros. ¿O poco cuando tú estabas perdido, Dios dijo, no, tú te has portado mal. Tú engañaste a tu esposa, tú engañaste a tu esposo. Tú eres un ladrón. No. Dios nos perdonó. Y así nos entregó Dios a Él. Nos ha entregado. ¿Qué estamos haciendo con eso que Él nos ha dado? Ahora, nosotros mismos nos hemos entregado a Cristo por la fe al confesarle como nuestro Señor. Hace ratito lo dije, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya te entregaste al Señor, ya le diste al Señor tu corazón, porque el Señor tiene grandes cosas para ti, nada más que a veces no las vemos. Eso fue la parte de darse. Ahora el recibirse. Cristo nos ha recibido. Nos ha recibido. Es lo que decía ahorita en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron,
Perdón, es en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no le echo fuera. Cristo nos ha recibido. Cuando vamos con el Señor, Él está con nosotros. Él no nos desecha. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición y vamos al Señor, el Señor nos acepta. Dios quiere que tú vayas a Él. Nosotros, aquí es algo importante también, si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor. Porque a lo mejor, pues sí creemos en Él, perdón, pues sí creemos en Él, pero primero soy yo, no el Señor. Dios quiere que seamos conscientes. Ahora, también es una de las cosas también, aparte de que hemos dado, que hemos recibido, también se efectúa una confesión solemne con la boca, y eso lo ha hecho Cristo, ha dado su palabra. Cristo ha dado su palabra de que nos va a dar vida eterna. Porque miren, en 2 Corintios 1, del 18 al 20, dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros y por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Es decir, Dios dice que vamos a tener vida eterna, la vamos a tener. Cuando Él dice, donde yo estoy, vosotros también estaréis, vamos a estar con el Señor porque sus promesas son en Él sí y en Él amén. Hay esa seguridad de que vamos a estar con el Señor. Y ahorita lo decía, nosotros lo hemos dado nuestra palabra. Esto es importante repetirlo porque en Romanos 10, 9 y 10 es un hecho que tenemos que estar recordando, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos realmente en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Tenemos que estarlo reconociendo que el Señor, que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la garantía, nos ha dado el sello de compromiso, Él nos ha dado algo que nos muestra y nos asegura cómo va a ser la consumación de nuestra unión con Él, que es por medio de la presencia del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. En Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sí, eso es lo que nos dice aquí en Efesios. Y además, es una relación de amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que yo le amo a Dios porque yo soy bueno, no. Yo le amo a Dios porque Él me amó primero al mandar a su Hijo, el Señor Jesucristo, a pagar por nuestros pecados. Es por eso que yo puedo estar con Él. Ahora, aparte de esto, de esta relación o este resultado del acto mutuo de amor, de entregarse de Cristo y el creyente, también es posible por nuestra plena identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque al pecar el hombre rechazó al Hijo de Dios y entra en un compromiso con la naturaleza pecaminosa. Satanás viene haciendo el dominio cuando estamos o cuando el hombre vive en pecado. Sobre este acto, cuando Satanás es el que rige como padre, el fruto de esa unión es confusión, vergüenza y muerte. En Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas
que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando nosotros nos dejamos llevar por Satanás, es decir, por nuestras propias ideas, y no obedecemos al Señor, las consecuencias es fruto para muerte. Nosotros tenemos que estar vivir para la honra y gloria de Dios. Porque cuando nosotros morimos al viejo hombre en la muerte de Cristo, somos librados de esos compromisos y esa unión. Cuando nosotros estamos ahora sí que dispuestos a creer y a honrar a Dios, ¿ahora qué sigue? ¿Qué parte sigue del creyente? Cuando entonces en lugar de estar vivos para el pecado, quedamos muertos al pecado. Aquí en esta carta a los Romanos, vemos como en Romanos capítulo 6 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál fue la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que andemos en vida nueva, en vida diferente, en una vida que honre y glorifique a Dios. No que sigamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, no que vivamos de la mentira, no que vivamos engañando, no. Dios quiere que seamos diferentes. Por eso es que dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues no, tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos. Y ahorita aquí te hago una pregunta. ¿Estás perseverando en el pecado? Porque a veces nos dejamos engañar, hermanos. Porque es muy fácil decir a veces, es que, pues sí obedezco a Dios, pero creemos otras cosas. Es como, en esta semana fuimos a un funeral y me llamó tanto la atención que dentro de estaban diciendo, sacerdote se voltea y ve a María, a una imagen de Guadalupe y empieza a dirigirse a ella. Se empieza a dirigir a ella. ¿Cómo? O si es una imagen. Nada más lo mismo que si hablara para los demás, que no. Pero así se engaña. Y así nos engañamos nosotros a veces, creyendo que hay cosas que no le hablamos y ya somos diferentes, pero no le honramos a Dios. Y Dios quiere que lo honremos. Por eso es que al resucitar nosotros con Cristo a nueva vida, somos libres para entrar en compromiso con el Cristo glorificado, para cambiar totalmente a una vida diferente. En Romanos capítulo 7, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, a fin de que llevemos fruto para Dios. Todo esto, o sea, esta novia que se está preparando para la boda,